Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonito hexágono. Esta flor la estamos viendo muchísimo. Ahora es como que aparece en todos lados. Me gusta mucho esta flor acá. Yo la tejí con muchos colores. También la vemos por lo general con 2 colores o 3 colores. Pero bueno, acá si hablamos de colores, no hablemos de magia, olvídense. Acá va a haber muchos colores seguro. Bueno, la tejí en lana Amalfi, está finita, bien finita, una sola hebra. Si ustedes van a tejerlo con otro material, es muy probable que este hexágono quede más grande si el material es más grueso. Lo pueden tejer con hilo de algodón o con el material que a ustedes les guste. También tenemos estos que son finitos, que son cashmere de verano. Miren qué finitos, qué bonitos que son. Es un material un poquito más pesado, pero la verdad que quedan hermosos también. Bueno, pero como esto es una pequeña muestra y son mis lanas preferidas estas, las voy a tejer obviamente con estas lanitas. Una aguja número 3 puede ser 2,5, porque estamos trabajando con un material bien finito. Una número 2 también de acero podría andar perfecto. Entonces, miren qué belleza. Vamos a hacer el centro. Centro, anillito mágico o nudo deslizado, nudo mágico, como lo llaman muchas veces con tantos nombres. Vamos a cargar varetas. Acá voy de nuevo. Ahí, cadenita, tengo mi anillito. Dentro de este anillo cargo 12 varetas. Ahí, las 3 cadenitas para mi primer vareta. Y así comenzamos a rellenar. Ahí, 12 varetitas y cerramos el anillo. Tengo las 12, empezamos a cerrar. Ajustamos bien. Y con un puntito deslizado vamos a cerrar la hilera. Nudito porque, como les mencionaba, cambiamos de color. Obviamente ya saben que ustedes, si lo quieren hacer en un solo color, no cambian los tonos, siguen tejiendo, no cortan, quiero decir. Ahí está. Entonces, acá, miren qué bonito, centrito. Dentro de este centro vamos a tejer una segunda hilera. Yo elegí este amarillito clarito con aumentos. Por cada vareta que tengo de base voy a tejer 2 varetas juntas. Estos van a ser mis aumentos. Ahí. Dejo una y una segunda vareta en el mismo punto. Así. La cosa viene recontra fácil. Ahí. ¿Ven? Vamos a ir haciendo aumentos. Ya saben que cuando tejemos una forma circular, siempre lleva muchos aumentos. Ahí, ¿ven? Vamos acompañando. Por cada vareta tejo 2 en esta hilera. 2 juntitas, ¿ven? Hay una y 2. Claro está y demás está que estoy explicando para los que recién comienzan. Siempre repito lo mismo, pero es necesario porque hay mucha gente que se está iniciando. Siempre, continuamente, hay alguien que quiere tejer al crochet. Y bueno, estos primeros pasos que a nosotros quizás nos parecen tan simples, eh, hay que decirlo, porque hay gente que no lo sabe. ¿Ven? Ahí. Estamos haciendo aumento. Por cada una van 2. Entonces acompaña esta forma circular. Si no, termina siendo un vasito esto. Si no hacemos aumento, se hace un tubo. Para tejer algo plano en forma circular hay que hacer aumentos. Bueno, ahí vamos. Entre tanta charla ya terminé de dar la vuelta. Ahí vamos. Entonces, acá voy a cerrar con un punto deslizado. El último punto, buscamos el primero, 1, 2, 3 cadenitas que eran para formar la primera vareta. Traigo la lazada, paso, paso, ese es mi puntito deslizado. Una cadenita que me va a servir de nudo. Cortamos la hebra. Aquí la hebra siempre tiene que ser entre 10 y 15 centímetros aproximadamente para luego poder esconder. Cuando hacemos un nudito mágico o deslizado, esto hay que enhebrar una agujita y hacer un pequeño nudo y luego esconder, porque siempre corremos el riesgo de que esto con el lavado, con el uso, empiece a abrirse y no es la idea.
Y estas otras hebras que nos quedan por detrás, obviamente las vamos a ir escondiendo. Recuerden siempre que las vamos a ir escondiendo cada una por su color. ¿Bien? Todos estos pequeños datos simples, básicos, son para los principiantes. Tengo el centro, ahí vamos. Ahora vamos a hacer estas pequeñas onditas que van formando los pétalos. ¿Ven? Entonces voy a elegir un tercer color. Tengo este tercer color que siempre nos reímos aquí en el canal con todos nuestros compañeros que nos siguen, con todos ustedes que nos siguen del otro lado, porque yo siempre le mandé que esto es rosaté. No sé por qué razón, para mí yo lo veo rosaté. Es muy probable que tenga algún nombre de este color, pero bueno, yo lo identifico con ese colorcito así. Rosaté. Entonces, para aquí vamos a hacer para esta hilera vamos a hacer así, miren. Una cadenita, tomo lazada, voy a tejer una media vareta. Elijo cualquier punto, ahí. Nuevamente, tomo lazada, vuelvo a tejer una media vareta. Y una vez más, tomo lazada y media vareta. Ahí. Ahora, voy a hacer un arco o una especie de abanico que voy formando la base de los pétalos con varetas. Entonces, en el próximo punto voy a tejer 5 varetas, todas en el mismo espacio. Ahí. ¿Ven? Ya se va levantando. 4 y 5, todas pinchaditas en el mismo lugar. Y nuevamente repito 3 medias varetas, así, como hice recién en el inicio. 2 y 3. ¿Ven? Este es el trabajo que tenemos que hacer todo alrededor. Ahora me tocaría hacer otro abanico. Salto al punto siguiente y nuevamente tejo 5 varetas. Eso es todo para esta hilera. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta dar toda la vuelta. Tengo 4, me faltaría una más, 5. Y nuevamente tejo 3 medias varetas. Acá está el nudito de la hilera anterior. Acá sería la segunda. Y aquí viene la tercera. Otra vez renacería esta especie de abanico. Así hasta dar toda la vueltita y corto la hebra porque otra vez voy a cambiar de color. Miren qué monada, es preciosa esta flor. Y miren la combinación del rosa té con el amarillo, queda muy bonito y el blanco. Bueno, ahora tengo un rosadito bebé, este es otro tipo de rosa y vamos a hacer así. Aquí vamos a empezar donde están las 3 medias varetas. Voy a ir a la primera. Este es el abanico. Entonces yo busco la primer media vareta. Ahí. Voy a hacer una cadenita. Y voy a tomar, tengo que cerrar las 3 juntas. Entonces, solo una cadenita. Tomo lazada, busco la segunda. Tomo lazada, busco la tercera. Ahí. Y ahora cierro todo junto. ¿Ven? Cerré las 3 medias varetas en un solo punto. Ahora, en el abanico tiene 5 varetas. En la primera vareta voy a tejer 2 varetas juntas. 1 y 2. En la segunda vareta voy a tejer nuevamente 2 varetas juntas. Ahí. En la vareta del medio voy a tejer 3 varetas juntas. Una en el mismo espacio, 2 y 3. En la segunda que baja aquí, tejo 2. Y en la última vareta nuevamente tejo 2. ¿Ven? Va haciendo como una especie de ondita. Vamos acompañando este pétalo. Cuando llegamos a las 3 medias varetas, 1, 2 y 3, las vamos a ir tomando a las 3 en la aguja y cerramos todo junto. Ahí.
y ajusto. Y se reinicia. Vamos a sobre el abanico o sobre esas 5 varetas. En la primera tejemos 2, en la segunda tejemos 2 y en la tercera, que sería la del medio, tejemos 3 varetas. Parece mucho, pero bueno, las vamos a ir acomodando de a poquito. Ahora bajamos. Acá tejemos 2 y acá en la próxima tejemos otras 2. Y ahí les muestro. ¿Ven cómo va haciendo como unas onditas? Bueno, esto es repetir toda la hilera. Acá está justo, tiene el nudito, la media vareta, así que hay que buscarla. Ahí. La segunda y la tercera. Cierro todo junto y ajusto. Y nuevamente comienzo esta especie de onda. Vamos acompañando cada uno de los abanicos. Así hasta dar toda la vuelta. Les tiene que quedar así, esta monada. Esta monada, si ustedes la quieren aplicar en chales, en almohadones, en el borde de en un zócalo de una cortina, miren qué belleza. En alguna toalla, en la esquina de algún repasador, cuando queremos hacer pequeños regalos. Bueno, ya saben. Vamos tirando ideas para estos trabajitos pequeños. Ahora vamos a dar una vuelta más con estos pétalos. Acá tengo otro colorcito. Y vamos a empezar aquí. Miren. Donde cerramos todas las medias varetas juntitas. Bueno, vamos a ir un espacio hacia atrás. En esta vareta. Ven que ahí habíamos hecho un aumento. Bueno, en esta última. Y vamos a repetir este trabajito. Miren. A ver si puedo agarrar la hebra. Una cadenita, tomo la lazada y voy a sujetar el punto donde cierran estas 3 medias varetas. Ahí. Tomo la lazada y me voy a la vareta de este lado. Recuerdan que ahí teníamos el aumento. Bueno, voy a elegir esta. Cierro los 3 puntitos juntos. Cadenita de ajuste. En esta vareta que está aquí, voy a tejer una vareta. En esta vareta que está aquí, tejo otra vareta. Ahí está. Y ahora vamos a tejer aumentos. Entonces, nos quedaría esta vareta y acá tejo un aumento. Ahora tenemos las 3 varetas centrales. Bueno, en cada una de ellas vuelvo a tejer un aumento. O sea, tejo 2 en un punto. ¿Ven? 2 en el otro punto. 2 en el otro punto. Completé las 3 varetas centrales. Miren, estas 3 de la hilera anterior. ¿Ven? Hice aumento, aumento, aumento. Y en una anterior había hecho un aumento. O sea que en una posterior vuelvo a hacer un aumento. Ahí. Voy a soltar la hebra. Tejo las 2. Hasta acá. Ahí se terminan los aumentos. Ahora voy a tejer en esta vareta que me queda una vareta. Y en la próxima una vareta. En estos 3 puntos centrales que serían la última vareta, las 3 medias varetas juntas que cerramos en un solo punto y la próxima vareta del segundo pétalo. Esas 3 los vamos a cerrar juntos, pero hacemos una media vareta. ¿Ven? Ahí. Tiene que ser más cortita. Ahí, todas las lazaditas y ajustamos con una cadenita. Este es el trabajo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. En la unión sumamos 3 puntitos, los cerramos juntos, vareta, vareta y luego vienen 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Y termina con una vareta y una vareta. Así es repetir toda esta hilera. ¿Ven? Ahí va una, en esta va la segunda, siempre solitas esas 2 primeras.
y luego vienen los 5 aumentos corridos. Acá tejo 2, en esta tejo 2, voy a soltar un poco la hebra. Dos, y creo que me está faltando un aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, sí, uno más. Y 5. Hasta aquí. Luego es solita la vareta. Una, la próxima. Y aquí vamos a cerrar estos 3 puntos juntos. Todas estas lazaditas las pasamos y ajustamos con un punto. Bueno, este es el trabajito. Tiende a querer hacer ondita, pero se va a ir acomodando. Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué belleza, hermosa. Acá tengo un color vino tinto. El té, el vino tinto. Ustedes saben que siempre relacionamos todo acá. Bueno, el tintillo. Acá tenemos un rojo muy bonito, como un bordo parece. En la unión de los 3 puntos vamos a repetir, pero esta hilera es todo punto bajo. Entonces, voy a venir de donde se cerraron los 3 puntos juntos, un punto hacia atrás y un punto hacia adelante. Estos 3 los vamos a cerrar juntos, pero en esta ocasión es en punto bajo. Entonces voy a hacer la cadenita, vengo por el del medio, hebra la dejo en la aguja y voy por la próxima vareta, hebra lo dejo en la aguja y cierro todo juntito. Ahí ajusto. Si quieren ajustan con una cadenita, si no pasan de largo. Acá vamos a ir punto por punto tejiendo puntitos bajos. Yo sé que este es un color oscurito, pero como son puntos bajos, acá no hay ninguna ciencia, es simple esta hilera. Solo en la unión de esos 3 puntitos juntos es donde nos tenemos que detener. Miren, acá yo vine tejiendo todo puntito bajo. Qué bonito que queda esta combinación. Entonces me encuentro con esta vareta, los 3 puntos juntos de la hilera anterior que cerramos juntos y la próxima vareta. Entonces, tomo hebra, vengo aquí, tomo hebra y vengo al lado, tomo hebra. Cierro todo junto. Ajustan si quieren con una cadena. Y ahí continuamos todo con punto bajo. Bueno, fácil, fácil, fácil. Me quedo tejiendo. Miren qué belleza. ¿En cuántos trabajos ustedes pondrían esta flor divina? Bueno, de esta flor tan bella tenemos que pasar a un hexágono que es el trabajo final. Y allá vamos. Acá tengo otro colorcito. Vamos a ir al punto central. Acá donde unimos los 3 puntos juntos. Bueno, desde aquí van a ser mi primer vareta doble. Entonces voy a tejer 4 cadenas para mi vareta doble. Segunda vareta doble. 1, 2 lazadas, voy al mismo punto y cierro. 1, 2, 3 para hacer la segunda vareta doble. Aquí voy a hacer una cadenita al aire y en el mismo espacio vuelvo a tejer 2 varetas dobles. Buscamos el mismo huequito y acá cerramos 1, 2, 3 tiempos para cerrar la vareta doble. Y acá va de nuevo, doble lazada, voy al mismo espacio y otra vez vareta doble, así. Este grupito va a ser una de las esquinas de este hexágono. Ahora, tomo una lazada, me voy a ir al punto de al lado y tejo una vareta. Tomo otra lazada, voy al lado, vuelvo a tejer una vareta. Ahí. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que aquí quede una línea recta hasta la otra esquinita. Entonces, aquí voy a tejer media vareta.
ven que va bajando. Y aquí vuelvo a tejer media vareta. Ahora voy a tejer puntos bajos. En el centro van a quedar 4 puntos bajos. Y ahí voy. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a repetir este movimiento que hicimos para este lado. Entonces, comienzo con 2 medias varetas. 1, 2 y 2 varetas. 1 y 2 al lado. Ahí está. Ahora voy a repetir este movimiento que sería la próxima esquina. Entonces, doble lazada, voy al punto este central, tejo mi primer vareta doble, doble lazada, mi segunda vareta doble. Una cadenita, una o dos, si quieren hacer un huequito más grande, para la esquina. Y repito, 2 varetas doble de este otro lado. Bueno, hasta aquí hemos logrado una de las esquinas y 2 esquinitas del hexágono. Ahora otra vez se reinicia. Empezamos con una vareta, al lado hago otra, las 2 medias varetas, una, al lado hago otra, y 4 puntos bajos que son los centrales. Acá me detengo. Miren cómo despacito y de a poquito vamos a ir formando las puntas de los hexágonos. Todavía tiene mucha onda, pero a medida que vamos formando los laterales, se va a ir formando el hexágono y esto queda bien planito. Así vamos a dar toda la vuelta. Recuerden, en cada huequito bien profundo es donde viene una de las esquinas que se tejen las 4 varetas dobles, ¿sí? Y luego va bajando de vareta a media vareta a punto bajo y después va subiendo. Bueno, fácil. Son simples pasos, pero la verdad el trabajo vale la pena porque queda precioso. Me quedo tejiendo. Belleza total. Miren qué bonito que queda. Ahora, ¿qué nos faltaría? Una vuelta más. Ustedes pueden elegir hacerla con el mismo color. Yo lo voy a hacer con el mismo color como hice con la otra. Pero aquí, esta última vuelta también la pueden combinar si quisieran. ¿Cómo es la última vuelta? Más que fácil. Punto bajo. En cada uno de estos puntitos que nos vamos a ir encontrando, vamos a tejer un punto bajo. Pero quiero mostrarles solamente en la esquinita esta que tenemos una cadena. Acá, dentro de esta cadena, pueden tejer una cadenita al aire y continúan tejiendo punto bajo. O dentro del arco, si quisieran, pueden tejer también algún puntito bajo y una cadena. Para mí es suficiente con tejer una cadenita al aire una vez que saltamos ese punto. Así que miren, súper fácil. Así hasta dar toda la vuelta. Esto termina de enmarcar este hexágono y luego para unirlos, bueno, los pueden coser, los pueden unir con punto bajo, los pueden unir con arcos de cadena. Aquí en esta sección de técnicas unimos muchas veces hexágonos y en los trabajos del canal hicimos también uniones de hexágonos, así que pueden entrar y pipiar como hemos hecho. ¿Ven? Acá llegué a la esquina que estaba la cadenita ahí al aire. Acá también voy a hacer una cadenita al aire y continúo tejiendo. Así de simple. Entonces ya saben, ustedes después para unir uno con otro, si quieren hacer un trabajo bien grande, los pueden coser o también los pueden tejer con algún punto a gusto. Me quedo a terminar esta vueltita y ya se las muestro. ¿Qué les parece esta belleza? Acá escondimos las hebritas. Miren qué bonito. Ahí es donde yo les mencionaba. Ustedes pueden, acá iría otra. Lo pueden o tejer con punto bajo, o coser, o punto deslizado, o algún punto que les guste. Miren qué belleza. Acá podría ir otra. Bueno, ya les mencioné que en esta misma sección de técnicas tenemos unión de hexágonos
y otros hexágonos más para compartir. Miren qué bonito, me encanta, quedó preciosa, preciosa esta flor o este hexágono tan lindo con una flor central que queda divino. Para todos los proyectos que a ustedes se les puedan ocurrir, ahí tenemos esta flor preciosa. Espero que les haya gustado, yo me divierto, la paso re bien tejiendo, disfrutando y compartiendo con ustedes. Les dejo un besote enorme y muchas, muchas gracias. Gracias por su acompañamiento, gracias por sus mensajes divinos, llenos de amor. Muchas, muchas gracias. Y por seguirnos, por acompañarnos en nuestro canal. Besitas. Chao.